Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Yolanda Millán y a nombre del Centro para la Justicia Global y Educación Colaborativa, les damos la bienvenida a este seminario con el tema Mina y Agua. El Centro para la Justicia Global es un centro de investigación y aprendizaje sobre diversos temas. Educación Colaborativa es un colectivo de organizaciones locales con el objetivo de llevar a cabo proyectos educativos y pláticas muy relevantes con tema de la agenda ambiental de la UNAM. El webinar de hoy es la mina y el agua. La minería es una actividad que depende de la explotación de bienes no renovables, de ahí que el agotamiento de un yacimiento puede representar un riesgo sumamente grave. Hoy en día vemos la proliferación de proyectos mineros a lo largo y ancho de la geografía nacional que están afectando a ecosistemas, cuencas, suelos, derechos de las poblaciones, entre otras cosas. En esta ocasión conoceremos la preocupante situación sobre la minería en nuestra región por la extracción y contaminación del agua y la devastación que sufre el acuífero que abastece el agua a 7 municipios de la región, entre los cuales se encuentra San Miguel de Allende. Y para conocer este importante tema, contamos con la presencia de Vicente Hugesteger. Él tiene licenciatura en Ciencias Ambientales por la UNAM y cuenta con una maestría en Geografía Ambiental realizada en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, Campus Morelia. Destaca su trabajo de tesis sobre la minería en San Antón, con el título del Socavón al Tajo Abierto, abordando el tema de la minería en esta localidad perteneciente al municipio de Dolores Hidalgo. Su exposición durará 30 minutos y tendremos un tiempo para preguntas tanto del público de Zoom como de YouTube. Les pedimos a toda nuestra audiencia, por favor, que mantengan sus micrófonos en silencio para que no haya interrupción con la presentación de Vicente. Muchísimas gracias a todos y pues estamos listos, Vicente. Bueno, muchas gracias, Yolanda. Buenas tardes allá en México. Antes que nada, le agradezco mucho la invitación a Yolanda. ¿Sí me escuchan? Su micrófono está cerrado. Tu micrófono está cerrado, Vicente. No, sí se escucha, Vicente, sí se escucha. Sí se oye. Sí, sí te escuchamos. Sí. Tu micrófono está... Tu micrófono. Dice que en el menú de la parte de abajo de la pantalla del lado izquierdo. Vicente, tu micrófono. Del lado izquierdo abajo. Pero pues no me va a escuchar. Del lado izquierdo abajo está el micrófono, Vicente. Ay, Dios. ¿Cómo? ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, ya. Creo que era un problema que me habían cancelado desde el anfitrión. Bueno, disculpen molestias. ¿Pueden ver la presentación? Sí, vemos en la pantalla, sí. Muy bien, pues les agradezco la invitación a Yolanda y al Centro de Justicia Global y de Educación Colaborativa. Como comentaba, les voy a exponer más o menos lo que hice de proyecto de tesis de maestría. Fue titulado Del Socavón al Tajo Abierto, disputa por el paisaje en San Antón de las Minas, Guanajuato.
y pues trata de un proyecto de minería a cielo abierto dentro del territorio de la Cuenca de la Independencia en Guanajuato. Hasta ahorita solo está en fase de proyecto, no ha iniciado operaciones tal cual, pero les voy a explicar más o menos en qué consiste el proyecto y qué implicaciones tiene para el agua en la Cuenca de la Independencia. Bueno, el proyecto se llama Cerro del Gallo, que corresponde a este paraje que vemos en pantalla, que está ubicado en el municipio de Dolores Hidalgo y que corresponde a la Cuenca de la Independencia, y podemos ver al fondo la presa de Peñuelitas, que finalmente es un tributario del río Laja y de la presa Allende. Pero vamos a entender un poco cuál es este fenómeno de la minería a cielo abierto en México. Existen múltiples proyectos de minería a cielo abierto en México, la mayoría de ellos desarrollados desde inicios del siglo XXI. Y las principales razones que han promovido la minería a cielo abierto son, por un lado, el agotamiento de minerales de alta concentración, que son las vetas de alta ley con roca, digamos, con un gran porcentaje de mineral o de minerales preciosos en la roca. Entonces, cada vez hay menos yacimientos de alta concentración, lo que hace necesario el aprovechamiento de yacimientos de baja concentración. Para ello es necesario remover grandes volúmenes de material para aprovechar concentraciones muy pequeñas de mineral de interés. Ahorita más o menos el promedio de concentración de oro es de 0.5 gramos de oro por tonelada de material removido. O sea, quiere decir que para extraer 1 gramo de oro es necesario remover 2 toneladas de material pétreo. Otro factor que ha impulsado la minería a cielo abierto en México son las reformas neoliberales que se dieron a partir de la 1980 y que en gran medida entraron en vigor a partir del inicio del siglo XXI, sobre todo a partir del 2006 con la gestión de Felipe Calderón al gobierno. Durante estos años, sobre todo entre el 2000 y el 2012, se otorgaron gran cantidad de concesiones mineras. Se estima que se llegó a concesionar para la exploración minera alrededor de 1/4 parte del territorio nacional. Y otro factor que ha promovido la minería a cielo abierto es el aumento en la demanda de minerales preciosos como son oro, plata y cobre, y el aumento de estos minerales. El oro tiene una tendencia constante a elevarse, a elevar el precio. Ahorita está aproximadamente en unas $1,960 por onza de oro, que es un precio históricamente alto. Como resultado de esto y facilitado por facilidades en las bolsas de valores de Canadá, en México y en Latinoamérica en general ha habido una expansión enorme de compañías mineras canadienses dedicadas a explotación de yacimientos minerales a cielo abierto. Esto es particularmente cierto en países como México, Perú, Chile, Colombia, entre otros. Pero en México hay una gran cantidad de proyectos de minería a cielo abierto. Algunos de los proyectos más relevantes donde ha habido conflicto a causa de la minería a cielo abierto, pues tenemos la mina de oro del Peñasquito, que es una de las minas de oro a cielo abierto más grandes de México y del mundo, al norte de Zacatecas. Está el emblemático caso de Cerro de San Pedro, que fue una de las primeras minas a cielo abierto para extracción de oro, y donde hubo un proceso de conflicto y donde finalmente la minera San Javier pues procedió a explotar el Cerro de San Pedro. Otros casos donde ha habido conflicto por proyectos de minería a cielo abierto son en Wirikuta y en la zona de Real de 14, en el llamado Cinturón de Oro de la Sierra de Guerrero, en la Sierra Norte de Puebla. En Baja California Sur también hay una serie de proyectos de minería a cielo abierto que están detenidos ahorita por conflicto.
Y no sé si recuerden, en 2014 hubo el derrame del río Sonora, que en este caso no es una mina de oro, pero sí se trata de minería a cielo abierto. Entonces hay una gran cantidad de conflictos asociados a este proceso que, como comentaba Yolanda, es la extracción de minerales o de recursos de una forma no renovable. Es un proceso lineal porque los minerales pues no se renuevan en escala de tiempo humana, ¿no? Como breve paréntesis, ¿dónde termina todo este oro que es extraído? Pues la mayor parte, más del 50%, está destinado a la producción de joyería, cuya demanda ha aumentado mucho en países como China e India principalmente. Y el otro porcentaje se divide entre inversiones privadas y las reservas de los países, ¿no? O sea, en hacer lingotes de oro para meterlos a las reservas de los bancos y de sectores privados. Y un porcentaje menor, alrededor del 20% del oro extraído en el mercado mundial se destina a fines industriales, como es, entre otras cosas, los microchips de teléfonos celulares y así. Y quizás algunos conocemos esa moneda, es un centenario de oro, ahí dice 37.5 gramos de oro puro. Pero, ¿qué implica en términos ecológicos la extracción de ese oro? Pues datos de un investigador que se apellida Mudd estima que para obtener 1 gramo de oro se requieren remover alrededor de 2 toneladas de material pétreo. Se requieren como 160 gramos de cianuro, que es un elemento, bueno, es un compuesto tóxico. Y hay que considerar que con solo 0.2 gramos de este elemento son letales para un adulto, entonces es un compuesto químico bastante tóxico. Y pues lo más importante en este caso es el gran consumo de agua que requiere. Se estima que para extraer 1 gramo de oro se requieren en promedio 700 litros de agua potable, de agua pura. Además de tener una gran huella ecológica, pues se estima que consume, bueno, que se producen alrededor de 11 kilos de dióxido de carbono por cada gramo de oro beneficiado. Entonces, quizás nos es más común esta imagen, los anillos de compromiso. Entonces, en promedio, para producir un anillo de compromiso de 10 gramos, se generan 20 toneladas de desechos sólidos. Se producen 110 kilogramos de dióxido de carbono, se utilizan 1.5 kilos de cianuro, que es una cantidad de sustancias tóxicas considerable, y se utilizan unos 7,000 litros de agua para producir un solo anillo de oro. Entonces, para que lo consideren si tenían pensado obsequiar un anillo de compromiso. Ahora regresando al caso del Cerro del Gallo, pues el Cerro del Gallo se encuentra en las inmediaciones de San Antón de las Minas. San Antón de las Minas es una pequeña comunidad al suroeste del municipio de Dolores, y a pesar de tener una antigua tradición minera, pues la minería que se practicó ahí anteriormente es minería subterránea, que contrasta grandemente con la minería a cielo abierto que se propone. También en las inmediaciones del proyecto está San Isidro del Cizote y Santa Bárbara. Todas estas comunidades están en un radio de 2 kilómetros del proyecto. Entonces serían las comunidades más directamente afectadas por la instalación de la mina. Cada comunidad cuenta aproximadamente con 500 habitantes. Y pues las actividades agropecuarias, así como la migración, son las principales actividades económicas. Y al centro de estas comunidades se encuentra el Cerro del Gallo, que es el que vemos, y es propiamente donde se pretende elaborar donde se pretende instalar este proyecto de minería a cielo abierto. Incluso, pues, si observan desde San Miguel hacia el norponiente en un día despejado, se puede observar este pequeño cerro a simple vista desde San Miguel.
entonces está bastante cerca. Aquí en este mapa podemos ver la ubicación del proyecto. El polígono rojo son los terrenos que ya tiene adquiridos la empresa minera para desarrollar el proyecto. Como pueden ver, está ubicado en las faldas de la Sierra de Santa Rosa, más o menos entre Guanajuato y Dolores Hidalgo. Y pues los ríos que corren por esa zona van primero a la presa de Peñuelitas para posteriormente incorporarse al río Laja, que desemboca en la presa Allende. Entonces, aunque pareciera lejos, la zona de influencia es bastante cercana a San Miguel, ya que en caso de haber un derrame del patio de lixiviados, los contaminantes escurrirían por medio del agua hasta la zona de San Miguel. Un poco de la historia de este proyecto minero. Las concesiones mineras de la zona eran propiedad de la Cooperativa Minera Santa Fe de Guanajuato. Y una vez que la cooperativa quebró, se produjo la quiebra de esta cooperativa y se vendieron las concesiones mineras a una filial de Goldcorp, que es una de las empresas mineras más grandes del mundo. Posteriormente, entre el 2006 y el 2012, hubo una intensa campaña de exploración, por eso se ve así rebanado el cerro, porque es producto de la exploración minera. Y durante esta exploración minera, pues hubo varias molestias de la población local por contaminación de los arroyos y por generación de polvo asociado a la exploración minera. Ya para el 2012, la empresa en ese tiempo era Cerro Resources, de origen australiano, presentó un proyecto de mina a cielo abierto llamado Cerro del Gallo, y ese mismo año el proyecto fue adquirido por una empresa que se llama Primero Mining Corporation. Primero Mining destinó muchos recursos a comprar estos terrenos, que en este caso son de propiedad privada. No hay ejidos en la zona, como sucede en otras geografías de México. Y para el 2015 hizo un intento de instalar el proyecto, pero una baja en el precio de oro en ese momento pues canceló la intención de instalar el proyecto en 2015, además de que en 2017 se rechazó una manifestación de impacto ambiental que presentaron, principalmente por falta de información requerida por la Semarnat. Para noviembre del 2017, Primero se encontraba en una situación económica difícil, por lo cual vendió los activos del proyecto a una empresa que se llama Argonaut Gold, que es la propietaria actual del proyecto. Y pues aquí podemos ver que ya desde el 2012 empezaron a acercar los terrenos del Cerro del Gallo y a colocar letreros de que era propiedad privada y se prohibía el paso y el uso de esos terrenos. Como ven, también procedieron a la perforación de pozos, pues la minería a cielo abierto requiere de grandes cantidades de agua para operar. Entonces, además de los terrenos que adquirieron para instalar el proyecto, adquirieron los permisos para perforar pozos y ahorita la empresa cuenta con 3 pozos profundos. Esta nueva empresa, Argonaut Gold, que es la actual propietaria, además de su proyecto Cerro del Gallo, tiene una mina a cielo abierto en operación en Sonora, que es La Colorada, otra mina a cielo abierto en operación en Durango, que es el complejo del Castillo, y tiene un proyecto detenido por motivo de conflictos con la población local que están en resistencia en Baja California Sur, que sería el proyecto de San Antonio. Y como podemos ver aquí, pues la empresa presume ahí su aparato industrial y pues se nota la ambición de la empresa con estos refranes de producción hoy, desarrollo mañana, ¿no? Ahí podemos entender un poco bajo qué lógica opera este tipo de empresas,
así como ver la enorme maquinaria que requieren para operar estas minas a cielo abierto. En este mapa podemos ver las concesiones mineras del proyecto. Son 12 concesiones mineras contiguas que abarcan una superficie de más de 25,000 hectáreas. Y dentro de esas concesiones podemos ver aquí en este polígono trazado en rojo donde se pretende ubicar el proyecto. ¿Ven unas rayas rojas ahí en la pantalla? Me parece extraño que hayan aparecido ahí. Sí, sí, las vemos. No sé qué está pasando, pero bueno, continuemos. Sí, esas rayas rojas no sé de dónde salieron. No sé, si alguien las está haciendo, pues les pedimos que por favor no lo hagan. Sí, no, igual es un problema de la computadora, no sé. Tal vez. Bueno, continuamos. Continuamos. Bueno, aquí vemos en este perfil el perfil actual del Cerro del Gallo, y esto es cómo se propone hacer el tajo a cielo abierto. Sería un tajo de más de 200 metros de profundidad a partir de la superficie actual. Y aquí podemos ver unos, ¿cómo se llama? Los planos de cómo se vería desde arriba el tajo a cielo abierto. O sea, es escarbar un enorme hoyo donde actualmente se encuentra el cerro. La mayor parte del proyecto estaría dedicada al patio de beneficio por lixiviación, que serían 66 hectáreas, y el tajo propiamente hablando serían 52 hectáreas. El resto se divide en zonas de tepetateras, donde va el suelo, y en terrenos para el beneficio del mineral, o sea, las trituradoras y las oficinas. El proyecto pretende remover 4.5 millones de toneladas al año, que a lo largo de la vida del proyecto serían unas 67 millones de toneladas, para obtener alrededor de 95,000 onzas de oro cada año de operación, que al final del proyecto sumarían 1.425.000 onzas de oro, valuadas actualmente en 2.7 billones de dólares estadounidenses. La primera fase del proyecto pretende operar durante 7 años, con una posibilidad de ampliarlo a otros 7 años adicionales en una segunda etapa de operación. En este mapa podemos observar aquí en el número 1 está donde ahorita está el Cerro del Gallo, y lo que sería excavado como un tajo a cielo abierto. También llama la atención que está muy cerca de donde actualmente pasa el arroyo, por lo que las actividades corren el riesgo de contaminar el arroyo y de cambiar su curso incluso para que no se inunde el tajo. El número 2 serían los patios de lixiviación en pila, que lo que hacen es triturar el mineral, colocarlo como en una montaña de material, y encima empiezan a regar con agua y soluciones de cianuro para obtener el lixiviado, y ya con el lixiviado concentrado proceden a otros procesos para extraer el oro. Y lo que también podemos observar es la cercanía del proyecto a la comunidad de San Isidro del Cizote y al caserío de Silleros, además de que el patio de lixiviación se encuentra sobre este cauce que termina en la presa Peñuelitas, por lo que en eventual caso de un derrame del patio de lixiviados, escurriría directamente a la presa de Peñuelitas, provocando gran contaminación. Los puntos azules es la ubicación de los pozos con los que cuenta la empresa minera para operar, y aquí un poco al sur se nota el polígono de la comunidad de Santa Bárbara, que es la otra comunidad que está cerca del proyecto. Actualmente la empresa cuenta con 8 concesiones de agua otorgadas en 2016 por la Conagua, por un volumen total de 1.440.000 metros cúbicos de agua. Y aquí se ve en cada cuadro cómo se dividen las concesiones por cada pozo con los que cuenta la empresa.
La primera manifestación de impacto ambiental del proyecto estima un uso de 657,000 metros cúbicos de agua al año, mientras que una segunda manifestación de impacto ambiental estima un volumen considerablemente superior, llegando a los 764,000 metros cúbicos de agua por año. Entonces, este volumen de agua es el que estiman utilizar cada año para operar la mina. Considerando la situación crítica del acuífero en la Cuenca de la Independencia, pues habría que restarle este volumen cada año a la disponibilidad actual del acuífero. Esto es como se divide el uso del agua en el proyecto. 71% del agua utilizada sería utilizada para los patios de lixiviación, es decir, estaría sujeta a procesos de contaminación por cianuro. Y cabe señalar también que la mayor parte del agua utilizada en este proceso se pierde mediante evaporación. Si bien la empresa presume que tiene un sistema de recirculación del agua para aprovecharlo lo más eficientemente posible, la realidad es que la mayor parte del agua se pierde en procesos de evaporación como parte del proceso de lixiviación. Y pues en este contexto, pues cabe señalar la situación crítica del acuífero de la Independencia, el que corresponde también a San Miguel de Allende, así como los otros 6 municipios de la Cuenca de la Independencia. Y nos valemos aquí de las investigaciones que ha hecho el doctor Adrián Ortega, en el que demuestra que el total de la agricultura, la industria y los asentamientos humanos de la cuenca dependen 100% del agua subterránea para subsistir. Aquí en la imagen vemos pues, riego por aspersión y pues la totalidad de la agricultura de riego en la Cuenca de la Independencia depende del agua disponible en el acuífero. Otro problema que tiene el acuífero es la concentración cada vez mayor de soluciones de arsénico y fluoruro en el agua, que superan en la mayoría de los casos la norma de la Organización Mundial de la Salud y las normas mexicanas en materia de las concentraciones de estos elementos que puede tener el agua para uso humano. Entonces, estas concentraciones de arsénico y fluoruro en el agua pues representan un riesgo para la salud y también para la agricultura, pues se va depositando poco a poco estos elementos en el suelo agrícola. Y otro dato que nos proporciona el doctor Ortega es que esta agua que está disponible en el acuífero tardó entre 10,000 y 35,000 años en infiltrarse, es decir que a escala humana es un recurso no renovable, además de que de acuerdo a sus investigaciones no hay evidencia de que actualmente haya una recarga efectiva en el acuífero. Si bien la Conagua estima un cierto volumen que se vuelve a incorporar al acuífero cada año, de acuerdo al doctor Ortega, es inexistente esta recarga, ¿no? Entonces, pues prácticamente el agua que estamos sacando actualmente del acuífero es agua que no va a regresar a él. Entonces, ahora sí que cuando se acabe esa agua, contaminada o no, pues va a estar crítica la situación pues, de la agricultura y la población humana en la cuenca. Lo que sí reconoce la Conagua es que hay un déficit total del acuífero y que supuestamente está en veda oficial. Pero a pesar de ello, en 2016 la Conagua otorgó estas 8 concesiones de agua a la empresa minera y en caso de operar, pues competiría directamente por este recurso con la agricultura, la industria y la población humana, que se estima más o menos en 600,000 habitantes actualmente en la cuenca. Aquí en esta imagen que vemos son los patios de lixiviación del Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, y a pesar de que ya dejó de operar formalmente la mina, siguen requiriendo grandes cantidades de agua potable para estabilizar el cianuro y la formación de polvo. Entonces, incluso después de la operación oficial que plantea el proyecto,
siguen requiriendo grandes cantidades de agua para pues, evitar el levantamiento de polvo y neutralizar el cianuro para que con el tiempo deje de ser tóxico todo este depósito de mineral, bueno, de desechos del proceso minero. Y aunado a la situación del agua en la cuenca, pues en las comunidades alrededor del Cerro del Gallo también tienen problemas del agua. Los pozos que tienen son bastante profundos, son entre 150 y 200 metros de profundidad lo que tienen estos pozos. Además, recientemente la ONG Caminos de Agua hizo muestreos de la calidad del agua en estos pozos y demostraron que tanto el pozo de Santa Bárbara como el de San Isidro del Cizote tienen concentraciones de arsénico que son superiores a lo que establece la norma de la Organización Mundial de la Salud. Mientras la Organización Mundial de la Salud establece un máximo de 10 miligramos por litro de arsénico, en Santa Bárbara encontraron concentraciones de 26 miligramos de arsénico por litro y en San Isidro de 14. Entonces, en ambos casos se exceden ya las normas establecidas, lo cual solo se agravaría en caso de que se instale la mina, pues inevitablemente va a requerir un volumen de casi 800,000 metros cúbicos de agua al año. Y aunque los análisis que hizo Caminos del Agua están avalados por metodologías de la Universidad de Texas, la CIMAPAS, que es el Sistema Operador del Agua en Dolores Hidalgo, así como la CEA, la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, niegan estos resultados y pues dicen que el agua de estos pozos es perfectamente salubre y que no hay ningún problema. Además, podemos ver la raquítica condición con la que operan estos sistemas de agua potable en las comunidades. Aquí podemos ver la falta de mantenimiento que tienen sus instalaciones. Bueno, a raíz de este problema del agua y de la inminente contaminación al acuífero y abatimiento del recurso agua, así como otros daños al medio ambiente, desde abril del 2018 hay un movimiento de resistencia contra la instalación de la mina. Este movimiento empezó organizado por los comités de agua potable de las comunidades, con apoyo de la Hermandad de la Cuenca y de personas vinculadas a la red mexicana de afectados por la minería. La resistencia empezó en el 2018, cuando empezaron a realizar reuniones entre las comunidades para informar a los habitantes sobre los riesgos al medio ambiente y al acuífero que significa. Y pues el 2018 hubo una serie de actividades, como pues una conferencia de prensa que se realizó en Dolores Hidalgo, donde se informó a los medios de comunicación y a las autoridades sobre la situación de riesgo que hay asociado al proyecto minero. Y posteriormente en Dolores Hidalgo, el 21 de julio, se realizó una marcha donde asistieron unas 1,500 personas de diferentes partes de la cuenca y de la región para protestar en contra de la instalación de esta mina. Entonces, a partir de entonces han hecho ruedas informativas ahí en Dolores Hidalgo y en San Miguel de Allende para alertar sobre el riesgo que implica la instalación de esta mina. Y un lema, bueno, su lema principal es la defensa del agua, que ya está en una situación crítica, pero otro argumento que tienen en contra de la minería es que afectaría la producción de miel orgánica que se realiza en la zona. En esta zona de San Antón de las Minas hay productores de miel y tienen la preocupación de que al instalarse la mina, los polvos contaminados con cianuro pudieran afectar su producción de miel. Estos son algunos de los lemas algunos de los argumentos que han tenido en contra de la minería en las manifestaciones en Dolores Hidalgo. Y finalmente el mensaje es que hay una gran resistencia y un gran rechazo a la instalación del proyecto en esta zona. Aquí en este mapa podemos observar en los puntos cafés
son las comunidades alrededor del proyecto minero que se han manifestado en abierto rechazo a la instalación del mismo, pero además se han sumado organizaciones como la Hermandad de la Cuenca, CEDESA, la Pastoral de San Luis de la Paz y diversas organizaciones de San Diego de la Unión, apicultores de la región, etcétera. Entonces, de ser un conflicto local que empezó en la zona de San Antón de las Minas, actualmente ya podemos hablar de un conflicto regional a escala de la Cuenca de la Independencia. Aquí tenemos la Cuenca de la Independencia, el polígono rojo grande, con sus 7 municipios que abarca, y aquí donde está la estrellita amarilla es donde está San Antón de las Minas y el proyecto minero. Entonces, a esta escala podemos ver la magnitud del proyecto y pues la cercanía a ciudades como Dolores, San Miguel de Allende y Guanajuato, entre otras, ¿no? Y finalmente, pues en caso de haber cualquier accidente, cualquier derrame de la presa de lixiviados o así, todos los contaminantes serían absorbidos por la presa Allende, que a su vez es utilizada en el Bajío como fuente de agua de riego, ¿no? Y pues en este conflicto se han contrapuesto el discurso patrimonial de los campesinos y de un gran sector de la sociedad civil y ONGs de la cuenca, argumentando pues la defensa del agua y del medio ambiente, en este caso de la producción de miel orgánica, en contra de un discurso neoliberal, por llamarlo así, de la empresa minera, que argumenta que es una empresa socialmente responsable, que se preocupa por el medio ambiente, cuando esto realmente es una retórica de las empresas mineras más que una realidad. Ellos van a argumentar que generan empleo, que reforestan, que hacen obras de compensación ambiental, pero la realidad es que inevitablemente conlleva un enorme riesgo tanto para el medio ambiente y sobre todo pues son procesos de extracción que depredan un montón de recursos y de agua. Y también hay que decirlo, en las comunidades hay cierto sector marginado, desterritorializado, que pues está dispuesto a negociar con la empresa la instalación de la mina a cambio de que les ofrezcan empleo o beneficios sociales a sus comunidades. Algo muy común en estos casos es que las empresas llegan a organizar eventos en las escuelas, a ofrecer que les pintan la iglesia, que les ponen una escuela, que les patrocinan eventos o las fiestas patronales, pero finalmente solo son estrategias de las empresas para ganarse el consentimiento de la gente y poder operar sin procesos de resistencia en su contra. Y pues la situación actual de todo esto, en diciembre del año pasado, la Semarnat rechazó la última manifestación de impacto ambiental que presentó la empresa. La rechazó en parte por omitir información y por tener inconsistencias entre el proyecto ejecutivo de la mina y las manifestaciones de impacto ambiental. Y pues otro factor que ha influido es la gestión de algunas personas en la política, en este caso de, por ejemplo, Jesús Rodríguez de Morena, que sí se pronunció abiertamente en contra del proyecto y llevó el caso al Pleno del Senado. Y pues otro factor circunstancial fue que en ese momento estaba Víctor Toledo como dirigente de la Semarnat, como representante de la Semarnat, y pues este profesor que es de la UNAM, pues ha sido siempre un acérrimo crítico de los procesos de minería a cielo abierto. Entonces podemos especular que esta coyuntura haya resultado en el rechazo a autorizar el proyecto. Pero pues sin embargo, mientras siga ahí el oro enterrado, pues va a seguir la tentación de la empresa de instalarlo,
porque es mucho dinero el que hay de por medio. Y otro problema es que pues Alfonso Romo, que es el actual jefe de la oficina presidencial, un poco la mano derecha en ese sentido del presidente, pues es un gran promotor de este tipo de proyectos, un gran defensor, digamos, del lobby empresarial y minero en México, y que dentro del contexto de la pandemia ahorita del COVID, de esta contingencia, pues curiosamente la minería y la construcción fueron decretadas como actividades prioritarias para el gobierno, ¿no? Lo cual pues igual corresponde a cierto grupo de interés ahí que está metiendo la cuchara en estos procesos. Entonces, pues realmente mientras el gobierno federal en turno no fije una postura más clara de cómo va a lidiar con estos proyectos o cómo va a lidiar con autorizar este tipo de proyectos que atentan contra el medio ambiente y las comunidades, pues sigue el riesgo de que en algún momento se instale la mina, ¿no? Sobre todo mientras los precios del oro sigan a la alza, pues la tentación de extraer este material va a ser muy grande, ¿no? Y la empresa va a seguir haciendo esfuerzos por conseguir los permisos. Y ya a modo de concluir, ya para pasar a las preguntas o a la charla, pues las principales consecuencias en caso de instalarse el proyecto minero sería pues el cercamiento, o sea, la destrucción del paraje del Cerro del Gallo y literalmente la colocación de una cerca alrededor de él. Y por la destrucción hay que entenderlo como una destrucción total, ¿no? Estas 273 hectáreas que requiere el proyecto para operar quedarían totalmente destruidas sin ninguna sin capacidad de realizar ninguna otra actividad en ellas, ¿no? Ya no se podría practicar agricultura, ni pastoreo, ni nada. En relación a la minería subterránea, la minería a cielo abierto es muy acelerada y agota muy rápido los recursos. Se utilizaría una enorme cantidad de recursos, tanto energéticos como naturales, en este caso agua, como vimos al principio. Y pues de los 2.7 billones de dólares que significaría de ganancia para la empresa, pues una mínima parte se quedaría como beneficio económico para las comunidades. Y finalmente, pues seguiría en pie el actual conflicto territorial que hay entre las comunidades y la empresa, lo que podría llevar a mayores tensiones, como ha ocurrido en los casos de Guerrero, bueno, sobre todo en Guerrero, donde los conflictos con las empresas mineras han desencadenado en situaciones de violencia, de crimen organizado, de secuestros, además de una destrucción brutal pues, del paisaje, del medio ambiente y de los recursos. Y pues finalmente, pues agradecimientos a las personas que me apoyaron para la investigación y que brindaron la información, y pues estoy atento a sus comentarios y preguntas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Muy interesante tu ponencia. Y pues la verdad es muy impresionante escuchar esta información por lo que está pasando tan cercano a San Miguel y la afectación que va a tener en varios lugares de la región. Y bueno, les pedimos si tienen preguntas sobre esta interesante ponencia, que las puedan hacer, por favor, tanto por el chat de Zoom como por YouTube. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener 2 preguntas de Zoom y otras 2 preguntas por YouTube. Entonces, pues esperamos sus preguntas. Tengo una de Maribel aquí en YouTube. A ver, ¿qué hago? Yo la puedo leer, la vas a activar. Quitas tu micrófono y yo. A ver, de repente... Sí, tengo una pregunta en el chat de YouTube. La está haciendo Maribel Arciniega y
Dice si podrías precisar el tiempo que tienen las comunidades de Baja California oponiéndose a la puesta en marcha de la mina en aquella zona, en Baja California. En Baja California, pues es un proceso que ya lleva más tiempo. Allá hay, pues en Baja California Sur, entre La Paz y Los Cabos, hay 2 proyectos de minería a cielo abierto. Uno es el de Los Cardones y otro es el de San Antonio. El de San Antonio es propiedad de esta misma empresa minera. Y ahí, además de que están en los límites de una reserva de la biosfera, que además tiene una biodiversidad única y muchos endemismos, o sea, especies que solo se presentan ahí, pues ahí el tema principal también es el agua, porque de por sí están en una zona desértica donde batallan mucho para tener agua potable, tanto La Paz como el centro turístico de Los Cabos. Entonces ahí la principal preocupación es que en caso de instalarse estas minas, pues prácticamente acabarían con la totalidad del agua disponible en esa zona. Y pues además de este reclamo ciudadano que se ha extendido a un enorme porcentaje de la población ahí, porque sí ha habido mucho respaldo de la sociedad civil ahí al rechazo contra la mina, en el caso de Argonaut Gold, con su proyecto de San Antonio, ha tenido incluso problemas de carácter fiscal y de carácter legal con la Semarnat. Ahí ya hay un proceso de litigio abierto entre la Semarnat, el Ayuntamiento de La Paz y la empresa minera. Entonces ahí ya, además de ser un problema de rechazo social, ya escaló a problemas legales directamente con la empresa. Pero respondiendo a exactamente cuánto tiempo llevan con ese conflicto, no sé, pero sí ya data de unos 5 años atrás o algo así. Muy bien. También una pregunta de Rosales, de Alan Rosales. Actualmente, ¿cuál es la mina más grande de México y cuánta agua se ha desperdiciado en ella? La mina de oro más grande en México ahorita es la del Peñasquito, ubicada al norte de Zacatecas. Es una de las minas de oro a cielo abierto más grandes del mundo, si no me equivoco. Creo que solo la mina de Yanacocha en Perú es más grande, pero esa es más de plata que de oro. ¿Y cuánta agua se ha desperdiciado? Exactamente no sé. Para empezar, no es propiamente mi tema de investigación, pero si consideramos que para cada gramo de oro se utilizan en promedio 700 litros de agua, no sé ahorita el volumen de oro que extraiga la mina Peñasquito, pero estamos hablando de cantidades enormes de agua, que también ahí en el caso de Peñasquito ha resultado en conflicto con las poblaciones locales, porque los pozos de las comunidades alrededor de Peñasquito, muchos se secaron. Hay registro de que se secaron manantiales y pues pozos que la gente utilizaba ahí para la agricultura. Incluso al grado de que la empresa de la mina del Peñasquito hizo un acueducto desde Saltillo hasta la mina para traer agua tratada desde Saltillo. O sea, el agua residual de Saltillo, hicieron un convenio para tratarla, o sea, para purificar esta agua residual de Saltillo y bombearla hasta sus instalaciones en Peñasquito, que están como a 200 kilómetros de distancia. Ok. Tenemos otra pregunta de YouTube, de una persona de YouTube. Roberto, por favor. Sí, es una pregunta de María del Rosario Luna, que claramente establece: ¿no sería más beneficioso para todos que el proceso minero fuera cerrado? Y bueno, yo lo complementaría en el sentido de que pues intervienen los 3 órdenes de gobierno: el federal, el estatal y el local. Y entonces las marchas que hacen a nivel de comunidades son muy valiosas, porque una de las autorizaciones pendientes es el uso del suelo, y eso depende del gobierno municipal. Así es. Sí,
Pues para la población de la cuenca y no se diga para el medio ambiente y las comunidades locales, pues sería una tragedia que se instalara la mina. Aquí lo que vemos es el Cerro del Gallo y si se fijan aquí luego a mano izquierda hay unas casas, eso es San Isidro. Prácticamente les estarían dinamitando arriba de sus casas. Incluso hay riesgo de que con las voladuras para volar el cerro, pues haya afectaciones directas a las viviendas de la población de ahí de San Isidro, ¿no? Y efectivamente, como comentaba Roberto, depende de distintos niveles de gobierno, en este caso principalmente del gobierno federal, quien está encargado de otorgar la manifestación de impacto ambiental, que está a cargo de la Semarnat, y en segunda instancia el gobierno municipal, quien otorga el cambio de uso de suelo. En este caso el gobierno estatal tiene menor influencia en qué puede hacer para el proyecto, pero ahí más que nada el gobierno estatal ha sido como un gestor de apoyo o sea, en ese sentido el gobierno estatal sí ha gestionado apoyo hacia la empresa argumentando que traen empleos y beneficio económico a la región, ¿no? Aquí hay otra pregunta. Dice Perla Fabiola Cardona, ¿tienen alguna alianza con el grupo El Maíz Más Pequeño, que también está interesado en el cuidado de las cuencas de agua? Si no me equivoco, el Maíz Más Pequeño forma parte de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia. Entonces, en ese sentido, sí están indirectamente involucrados, pero no hay un vínculo directo entre esta ONG y el rechazo al proyecto. Más bien sería a través de su vínculo con la Hermandad de la Cuenca y su apoyo que le pueda brindar a ella. Una pregunta más de Sofía. ¿Cómo podemos ayudar para poder evitar la instalación de la mina? Pues a nosotros como simples mortales y ciudadanos de la cuenca, pues el principal apoyo que puede ser es pues, difundir información sobre las consecuencias del proyecto y pues en todo caso apoyar en las marchas o manifestaciones públicas que se han realizado, ¿no? Hasta ahora la principal marcha en contra del proyecto fue la que se realizó en Dolores Hidalgo, el 21 de julio del año pasado, en marco del Día Mundial en contra de la minería a cielo abierto, y pues habría que esperar a ver si la pandemia y las circunstancias permiten mayor movilización del sector civil de la cuenca. Una pregunta. Tenemos otra, perdón. Sí, la minería es una actividad realmente esencial, ¿y por qué? Pues, digamos en Guanajuato, pues Guanajuato tiene su origen en la historia minera, ¿no? El distrito minero de Guanajuato es uno de los distritos históricamente más prolíferos en producción de plata de todo el mundo. Pues la misma ciudad de Guanajuato y San Miguel tuvieron su origen y su esplendor arquitectónico y cultural a raíz de la minería, pero hay una gran diferencia entre la minería subterránea, que se realiza pues abajo de la superficie sin afectar pues la superficie de las montañas, y la minería a cielo abierto que devasta todo y pues casi es como echar una bomba atómica sobre el terreno, ¿no? ¿Y qué beneficios? Pues beneficios pues que aumentó mucho el número de gente adinerada en China y en India, y que la gente rica le gusta aportar joyas. Esto ha sido en gran parte el motivo del aumento en la demanda de oro y otros minerales preciosos. Y la otra parte del oro pues se va a las reservas de los bancos y de las empresas y del intercambio en la bolsa de valores principalmente en Canadá, ¿no?
Sí, Roberto tiene otra pregunta del público de YouTube. Bueno, esta es una pregunta a nombre propio. Yo creo que un poco adentrándonos en el comentario que acaba de hacer Vicente, de cómo es el contraste, cómo es la comparación de la minería tradicional subterránea con la de atajo abierto, pues sencillamente, para que tengan una idea, hay cálculos de que en un plazo de unos cuantos años, no tengo ahorita la cifra, a través de este tipo de minerías a tajo abierto, se ha obtenido la misma cantidad de minerales que durante los 300 años de la colonia. Entonces, quiere decir que para las minerías es el sueño, porque, por ejemplo, en San Luis Potosí, en el Cerro de San Pedro, en un plazo de 7 años, hicieron la explotación completa. Y como dice Vicente, aparentemente se retiraron, pero tienen consecuencias todavía. Bueno, mi pregunta concreta es, creo que un factor que podría detener este tipo de autorizaciones sería poner en claro, ponerle costo a todos los efectos que tiene este tipo de minería. O sea, que contamine el aire, que arrase con extensiones territoriales, que contamine infinidad de volúmenes de agua. Eso tiene costo, eso normalmente no aparece cuantificado, o sea, los únicos costos son lo que se le pagó a los dueños de los terrenos por rentarlos o por comprarlos, y las cantidades de impuestos que son ridículas. Entonces, yo creo que sí había que poner bien en claro los costos de todo lo que está implicado, y es una forma de detener este tipo de autorizaciones. Sí, como comenta Roberto, en 20 años de explotación de minería a cielo abierto, se ha beneficiado alrededor de la mitad de la plata que durante toda la colonia española de 300 años, pero se ha extraído el triple de cantidad de oro que durante los 300 años de minería colonial. Entonces, en 20 años los canadienses han extraído más de 3 veces la cantidad de oro que duraron los españoles sacando en 300 años. Nomás para darle una proporción a cómo funciona esto. Y efectivamente, pues la devastación del medio ambiente es significativamente mayor a la de la minería subterránea. Por ejemplo, en la ciudad de Guanajuato, todo abajo de la ciudad de Guanajuato está minado, pero sin embargo la ciudad ahí sigue arriba de las minas. Y con la minería a cielo abierto esto no es posible porque destruye todo desde arriba hasta abajo sin permitir otro tipo de aprovechamiento del terreno. Incluso en Cerro de San Pedro querían ya comerse el pueblo entero, ¿no? Querían ya desalojar la totalidad del pueblo y pues expandir el Tajo a desaparecer ese pueblo de pues, gran tradición histórica que finalmente fue el origen de Luis Potosí, ¿no? Y también, como comentaba Roberto, pues está el fondo del fondo minero, que es los mínimos impuestos que pagan las minas, retribuirlos a las comunidades, pero esto ha funcionado también como una estrategia de las mismas compañías mineras de justificar su actividad, ¿no? Y regresando a la mina del Peñasquito, se calcula que de cada $1,000 que extrae la empresa de la mina, solo 5 centavos de dólar se quedan en el estado de Zacatecas, incluyendo los salarios de los trabajadores, los impuestos estatales y los impuestos federales. Entonces, pues es un despojo brutal, mucho mayor que el que pudiéramos imaginar de los tiempos coloniales, ¿no? Y seguimos quejándonos de que los españoles nos saquearon cuando está sucediendo un saqueo tremendo frente a nuestros ojos y nadie dice nada, ¿no? O sí hay quien dice, pero parece que a muchos o a la gente que toma las decisiones no les cae el 20 todavía. O igual lo que les cae es un gran dinero de por medio, ¿no? A ciertos particulares. Así es. Laura, ¿tenemos más preguntas?
Sí, aquí alguien pregunta, Vallejo, que por cierto él comentó que donde él vive es donde está sucediendo esto. Dice, ¿existe alguna otra organización, aparte de Conagua, donde se pueda realizar una demanda o algo así para evitar la instalación de alguna minera en un cerro? Pues la Conagua solo tiene injerencia en otorgar los concesiones de agua, no es la encargada de otorgar los permisos. Ahí, como comenta Roberto, los principales responsables de entregar los permisos son en primera instancia la Semarnat, para otorgar el permiso de manifiesto de impacto ambiental, y una vez que la Semarnat autorizó, le corresponde al municipio autorizar el cambio de uso de suelo. Entonces ahí es donde se tiene que meter presión en estas instancias para que no otorguen los permisos, y en todo caso, pues ejercer presión social. Ahí está la Red Mexicana de Afectados por la Minería, la REMA, que está asociado al Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina. En Canadá hay una organización que se llama Canada Mining Watch, que es como una organización encargada de denunciar los abusos de las empresas canadienses en América Latina. Y pues no es solo un fenómeno en México, sino pues en casi todos los países donde hay riqueza mineral, ¿no? Principalmente en México, pero también en Perú, en Chile, en Colombia, en Ecuador sucede este fenómeno. Ok. No, de YouTube. Tenemos otra pregunta de YouTube. Por favor, Roberto. Sí, es una pregunta de Maribel Arciniega, una pregunta directa para ti, Vicente. Pregunta si tu tesis está disponible en el acervo de la UNAM, ¿de qué forma podríamos tener acceso a la misma? Sí está disponible. Hay que poner tesis UNAM así en el buscador, y ya sea por mi nombre o por el título de la tesis debería aparecer completo el texto. Espero que puedan ver ahí el título de la tesis, ahí del socavón al Tajo Abierto, disputa por el paisaje en San Antón de la Guanajuato. Entonces, si lo buscan en el acervo de tesis UNAM, debería estar, más bien sí está disponible el texto completo. Y en el texto también... Laura, ¿hay alguna pregunta más? Ah, perdón, Vicente, sí. No, que bueno, nomás como paréntesis, en el texto de la tesis también incluye una sección sobre la historia de la localidad de San Antón de las Minas, un poco la historia de cómo se desarrolló la minería subterránea ahí también. Entonces esto es solo como la segunda sección de la tesis. Sí, Vallejo nos dice también que se realizó un análisis de contaminación allí me imagino en San Antón de las Minas, y Conagua dio un comunicado donde decía que no había contaminación de suelo, según la Conagua. Bueno, más bien, si fue la Conagua, me imagino que es en relación a la contaminación del agua. Como mencioné, la ONG Caminos de Agua hizo muestreos de los pozos de Santa Bárbara y San Isidro del Cizote, y de acuerdo a sus resultados, el agua que se extrae de estos pozos ya excede las normas en materia de concentraciones de arsénico permisibles. Y pues sobre todo hay que considerar que el proyecto todavía no ha empezado. O sea, las consecuencias del proyecto sería cuando empiece a operar. Ahorita de por sí ya es crítica la situación del agua, solo se va a empeorar en caso de que se instale la mina. Y pues, aquí tengo otra pregunta. Sí. Itzel Barrón pregunta, ¿en la minería solo se debe usar agua potable? O sea, ¿no puede utilizarse agua reciclada? El problema es que para que funcione la química de la lixiviación, tiene que ser agua limpia, porque a la hora de mezclarlo con cianuro,
para que funcione la reacción tiene que ser agua con cierta estándar de calidad o cierto grado de pureza. Entonces, no pueden usar agua que no llegue a esos estándares de calidad. Como comentaba, en Peñasquito están usando agua tratada de Saltillo, pero me imagino que también implica un gran costo tratar esta agua residual, ¿no? Que en este caso lo asume la mina como parte de sus dádivas sociales, pero a fin de cuentas es mucho mayor la ganancia que se está llevando la empresa minera, ¿no? Si no hay otra pregunta, Roberto tiene un comentario. Aquí también hay un comentario. Bueno, entre pregunta y comentario. Fernando Richard González dice, no comprendo cómo es que una actividad que utiliza demasiada agua para fabricar o extraer pequeñas porciones de minerales es permitida. Se entiende que genera ingresos económicos, pero el desperdicio de agua es totalmente negativo para el planeta y los seres vivos que habitamos en él. Pues sí, el problema es que los dueños de estas empresas no viven ahí en San Antón de las Minas ni en Dolores. Los dueños de estas empresas están en sus mansiones en Toronto o en Nueva York, o muchas veces son bancos, muchos bancos de Estados Unidos, de Canadá y de Europa que invierten en estas compañías mineras. Entonces, pues a los inversionistas que quieren sacar el oro les vale un comino lo que suceda en la Sierra de Guerrero o lo que suceda en el desierto de Sonora o lo que suceda en la Cuenca de la Independencia. Ellos nomás están pensando en términos crematísticos y neoliberales de cómo hacer más dinero. Y eso, a fin de cuentas, pues es un mal de la humanidad de siempre ambicionar más y más, ¿no? Y parece ser que hay una última... Así es, pues escuchamos el comentario de Roberto. Ah, ok. Si no, aquí también hay otra pregunta. Y luego tu última pregunta, Laura, por favor. Muy bien. Sí, Roberto. Sí. Sí, me gustaría un poco enfatizar la diferencia en el 2020 a la situación que tuvieron en San Luis Potosí a mediados de los 90, que fue cuando iniciaron las primeras gestiones la minera. Puedo hablar sobre este caso porque tuve la oportunidad de visitarlo físicamente, hablar con las personas, con los activistas que defendieron desde aquel entonces, y sí puedo establecer la diferencia. En aquellos años no había una idea clara qué significaba una mina de taujo abierto, no había referencias. Entonces fue fácil, por así decirlo, a las mineras enganchar a la gente, ofrecerles casas nuevas, ofrecerles dinero, y claramente se vio que una de las consecuencias que también habría que considerar es el conflicto social que se genera dentro de las comunidades, porque en lo que estoy platicando hoy abiertamente hubo sectores de la población que apoyaron esta moción de establecer la mina contra otros que desde un principio estaban en contra. Esta mina tuvo dos etapas. Primero fue desautorizada, fue negada el permiso. Después ya en la presidencia de Fox, él intervino personalmente con la intención de lograr la autorización, y en un segundo momento, en un segundo caso, como sin tomar en cuenta el antecedente primero, se autorizó, y lo que dije hace rato, en 6, 7, 8 años hicieron la explotación, desapareciendo el Cerro de San Pedro, que, para decirlo rápido, está en el escudo de armas de la ciudad de San Luis Potosí. Así es. Lo borraron. Entonces, lo que quiero decir es de que ya no, ese cuento de que son puros beneficios y demás, es fácilmente echado por tierra si atendemos a los casos que ya podemos ver, consultar en internet. Entonces, en la medida que más estemos informados de todas las consecuencias que esto tiene,
es más fácil ejercer presión y poner en claro que los costos ambientales tienen que costearse, tienen que ponerse para que todo el mundo lo entienda en pesos y centavos, y eso en contraste con el dinero que se aplica a la venta del mineral. Es absurdo. Así es, pues si siguen viendo la pantalla, aquí hay una foto del Cerro de San Pedro. Y como comenta Roberto, efectivamente se trataba de un elemento simbólico que aparece en el escudo del Estado y que ya desapareció en la realidad. Y pues aquí podemos ver la magnitud. Ahí se ve la iglesia que quedó y ahí se ve el enorme tajo y la enorme destrucción que significó la mina del Cerro de San Pedro, ¿no? Sí. Sí, pues yo quiero hacer un comentario. Como se ha observado en esta presentación tuya, Vicente, la gran importancia es conocer lo que está sucediendo, no solamente en nuestro país, aquí, cercanamente en nuestra región. Y como comenta esta persona que vive cerca de este lugar, mientras la gente no conozca las consecuencias de proyectos de este tipo, la gente va a seguir permitiendo. Entonces, es muy importante el conocimiento que podamos tener y también empezar a organizarnos, porque todos tenemos voz y voto. Entonces, las afectaciones ambientales que tienen este tipo de proyectos son tremendas. Aparte, como menciona Roberto, ¿no? La situación de la población, que hay muchos desacuerdos entre ellos, los derechos de las poblaciones, también en los sistemas económicos, culturales, en fin, hay afectaciones tremendas. Y pues es una invitación también a los jóvenes que nos están escuchando, que la gran mayoría vive en comunidades, pues considero que es el tiempo de que conozcamos toda esta situación y empezar a actuar en la medida de nuestras posibilidades, porque esto nos va a afectar a todos. Mucha gente puede pensar, está hasta en Dolores, está muy lejos y todo, pero como escuchamos tu presentación, Vicente, por supuesto que afecta a gran parte de la región y en este caso en San Miguel de Allende, que es el punto bajo donde está San Miguel, pues todo esto llega a San Miguel de Allende y a muchos otros lugares. Y lo más tremendo también que estamos viendo es la afectación que va a tener, en este caso, a la gente, a los productores de miel, que hay muchos productores tanto en Dolores y toda esa zona. Entonces, pues es considerar toda esta situación y pues yo la verdad estoy muy contenta y creo que estamos también muy contentos de la participación, de que muchos jóvenes estén escuchando este tipo de seminarios, porque pues esto es para todos nosotros, porque a todos nos afecta, ¿no? Entonces, pues no sé si hay algún otro comentario ya para cerrar. Pues para cerrar, la afectación no es solo para las abejas locales o en caso de algún derrame o algún accidente. La afectación principal sería pues el abatimiento directo de todo el acuífero de toda la cuenca, ¿no? Porque las investigaciones del doctor Ortega se trata de un solo acuífero, de un solo vaso, digamos, que contiene todo el agua de la cuenca. Entonces, el agua que se extrae en San Antón o en San Luis de la Paz o en San Felipe o en San Miguel es todo del mismo cántaro, ¿no? Entonces, el agua que sacarían ahí para la mina finalmente es el agua que se va a dejar de sacar en San Miguel, en Dolores, en los ranchos, y que de por sí ya está por acabarse, ¿no? Entonces, yo ahí sí veo, pues, el principal problema de este proyecto, más allá de la de ese cerro y de los árboles que pueda tener y así, eventualmente la gente se puede reubicar, la empresa estaría dispuesta a pagar esos gastos, pero el problema es que se va a acabar el agua que ya no hay. Así es, así es. Entonces, pues les agradezco nuevamente mucho la invitación y pues, de mi parte, si ya no hay preguntas, sería todo. Claro. Pues nosotros también agradecemos muchísimo tu presentación, Vicente, y a todo el auditorio por el interés y su participación. Les agradecemos mucho a nombre del Centro para la Justicia Global y Educación Colaborativa
Y también los invitamos a nuestro próximo seminario, que será el día 21 de octubre a la misma hora, con el tema la agroindustria y sus afectaciones. Muchísimas gracias a todos por su participación y esperamos seguir contando con su presencia en estos temas de la agenda ambiental. Muchas gracias, Vicente, y muchas gracias a todos. Que pasen muy buena tarde. Gracias por la invitación. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, Vicente. Gracias.